Señal directa. Ya le informábamos al inicio de este espacio del asesinato del periodista Elidio Ramos Zárate, quien habría sido atacado por un grupo de hombres armados mientras cubría una manifestación en vialidades bloqueadas por profesores en Oaxaca. La doctora Marilena Hernández aborda este tema hoy en su colaboración en esta segunda emisión de Señal Informativa. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Belén, buenas tardes. Pues desafortunadamente tenemos que hablar nuevamente de reporteros asesinados y en este caso en un contexto bastante delicado, que ayer no solamente en Nochitlán se presentaron esos acontecimientos que dejaron muertos y heridos, sino que también en Juchitán encontramos este caso del que quiero hablar porque es un ejemplo extraordinario de por qué nosotros debemos buscar más fuentes de información, no quedarnos con una sola versión, a riesgo de no saber con quién estamos hablando, ni qué es la verdad, ni cómo se llama quien murió. En este caso se trata de una persona que muere, vamos a ver de cuántas formas, porque me di a la tarea de revisar cerca de 25 medios, solamente les voy a hablar de un resumen de lo que dijeron 19 medios, varios regionales en el entorno de Oaxaca y algunos de esos a los que llamamos nacionales. Y francamente creo que nos quedan preguntas sobre la credibilidad del trabajo periodístico cuando no se verifica lo que se publica de manera inmediata en sus plataformas digitales. Empiezo por recordar lo que tú acabas de señalar. Bueno, el día de ayer se reporta que alrededor de las 4 de la tarde, 4:30, algunos dicen, el reportero Elidio Ramos Zárate fue asesinado. Entonces, la versión oficial, la que se está haciendo circular después de las 11 de la noche de ayer y a partir de comunicados oficiales, es que fue un accidente prácticamente, aunque no digan esa palabra, porque estuvo en el momento equivocado, en una tienda de conveniencia en donde estaba ocurriendo un asesinato, unos dicen, un asalto, perdón, unos dicen que se trata de un Oxxo, después te encuentras con que un Coppel, y algunos dicen que una tienda departamental, no sabemos cuál. El pidio y acompañado, en algunos casos lo reportan ciertos medios y otros no saben si iba acompañado o no. Recibió disparos de personas que estaban realizando ese atraco porque quiso tomar fotografías, dado que se dedicaba a la cobertura de Nota Roja. Me parece muy importante explicarles por qué me metí a esto, y es que llegó la información a través de mi muro de Facebook de un medio que no conozco, un medio regional. Quise verificar y me encontré con versiones bastante diferentes. Empiezo por la de Proceso, porque es un medio en el que confío, un medio en el que muchos precisamente plasman credibilidad, y quisiera mencionar que de entrada el nombre que le ponen al reportero no es el del Pidio, sino Eligio. Aprovecho para decir todas las denominaciones que le dieron al reportero en las notas que se publicaron. De estos 19 medios que les estoy reportando, solamente 5 nombraron al reportero por su nombre correcto, el Pidio, Ramos Zárate. En los otros se le llamó Elido, Elidio, Eligio, Helio, y eventualmente en algunas notas aparecía con 2 nombres, en el primer párrafo como Elido y en el segundo párrafo como Eligio. Es decir, estamos ante la falta de cuidado de los editores. Existen los editores de esas notas que publican en sus portales, tratando de ser los primeros o de no quedarse atrás en la inercia de esta inmediatez, de esta información de inmediatez. El Arsenal es un medio regional, la mayoría de los que voy a mencionar son portales, que fue muy citado junto con Cuadratín por otros medios. Entonces, Arsenal titula que asesinan a reportero, ejecutan a reportero, lo dice en el cuerpo de la nota, señala que iba acompañado y que la razón por la cual lo asesinan es que captó imágenes de los vándalos que causaron disturbios y saqueos en el bloqueo magisterial. Es decir,
Lo que les voy a estar contando por una parte es cómo nombran lo que sucedió. Ya les mencionaba que le cambian el nombre al reportero asesinado y quiénes se supone que fueron los responsables de la muerte. En algunos casos habrá otro comentario que les haga. Un portal llamado La Posta, un portal independiente, dice que aparentemente estaba acompañado, que fue agredido a balazos con 2 disparos en la cabeza y que los responsables son afines a los bloqueos. Se empieza a encontrar algunas menciones que culpabilizan a los profesores y a los simpatizantes de los profesores de la CENTE que están precisamente manifestando su inconformidad a través de bloqueos. Istmo Press, que es una agencia de noticias y por lo tanto tenemos que suponer que va a repercutir lo que ellos publiquen por otros medios utilizando la información. Aquí asesinan al reportero cuando estaba cubriendo hechos vandálicos. Eran 2 que se presume que trabajaban en otros medios de comunicación. ¿Por qué es importante decir esto? Porque las personas que estaban con el reportero asesinado han sido calificados de indigentes. En alguna de las notas, uno de los acompañantes es calificado de indigente. El otro se dice en algunas notas que era hermano del director del diario Hechos, también de la región. Raúl Cano López es el hermano de Manuel Cano, y en algunos casos se le presenta como un desconocido y en otros como alguien que trabajaba para los medios. ¿Quiénes fueron los responsables de pues precisamente de la agresión, del asesinato, de la ejecución? Porque es nombrado de esta manera. Muere. También se dice muere reportero en los titulares, como si hubiera sido algo simplemente biológico, un paro cardíaco o algo por el estilo. Muchas personas no leen el cuerpo de la nota y se quedan con muere reportero. En Oaxaca, ¿qué me importa? Entonces, en otros casos es ejecutado y en otros es asesinado. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, ya decía que en algunas notas se presenta como desconocidos, en otras dice 2 individuos que viajaban en una motocicleta, en la de Proceso, por ejemplo, llegan hasta donde estaban las víctimas sentadas, nada de que entraron a una tienda de conveniencia, estaban sentadas las víctimas, llegan 2 en una moto y les disparan. Curiosamente, en varias de las notas, el disparo que mata a Elpidio es por la nuca. Tenemos muchos balazos y no necesariamente una versión. La de Proceso me preocupa por lo siguiente. Señala que la Agencia Estatal de Investigaciones relacionaba al reportero con el Fallo, quien se dedicaba a cometer algunos ilícitos. Es decir, una de las fuentes informativas que suelen tener mayor credibilidad en nuestro país está relacionando al reportero asesinado con un delincuente, con el Fallo. En este caso llegan a ejecutarlo, literalmente 2 en una motocicleta. Pero vámonos a otros medios. En el noroeste pierde la vida el reportero a manos de personas no identificadas, pero quienes fueron atacados por un comando armado. Ya pasamos a sujetos desconocidos, a 2 que iban en una moto, y ahora es un comando armado. En otra nota tenemos que se trata de enmascarados, me imagino que era el mismo comando, aunque no estoy tan segura, porque no sé si es Elpidio, Helio o Eligio. Y entonces son personas que acompañaban al reportero, son indigentes, son hermanos o no del director de los diarios. Esta serie de inconsistencias nos las estamos encontrando además repetidas. Primero fueron las versiones locales y luego fueron las versiones que diarios como El Universal, como Crónica y otros a los que les llamamos nacionales reproducen con los mismos errores de la fuente, es decir, no hay editores. El medio que entiendo dirige Raimundo Rivapalacio, dirigía, perdón si no lo tengo tan fresco, 24 horas, también presenta inconsistencias en la información. Estamos hablando de una nota que empieza a circular como antes de las 6 de la tarde y todavía a la 1 de la mañana del día de hoy tenía los mismos errores de nombre, de precisión con respecto a quiénes eran los acompañantes del reportero asesinado y a cuáles pudieron ser las razones por las cuales pierde la vida este reportero. Más bien, se le quitan la vida, no la pierde, se la quitan. Como es una serie de informaciones que valdría la pena ver,
Me quedo nada más, anexo una más que es del debate de Sinaloa, en donde se dice literalmente, el reportero fue agredido a balazos por los docentes. Tenemos aquí cambio de nombre, cambio de razón de la ejecución de personas que precisamente llevan a cabo este crimen y en algunos casos de manera muy precisa, como lo hace el debate, el señalamiento que fueron los docentes o vándalos simpatizantes de los docentes. En el caso de la prensa es muy interesante, no importa si se trata de un diario tradicionalmente de nota roja y que no tengamos mucha confianza en su contenido, pero aquí a Elido o Elpidio lo matan dos personas, sicarios, cuando salía de su periódico. Es decir, ya no estaba ni sentado en la banca, ni tampoco entrando a la tienda de conveniencia o de inconveniencia, sino que estaba saliendo de su periódico junto con otras dos personas. Y llegan estos sicarios y lo asesinan. Bueno, creo que podemos ver con esto que estamos ante ejemplos de inconsistencias en el manejo de información que desafortunadamente no tenemos tiempo de hacer lo que hice, de meterme a ver 25 medios, a ver cómo lo reportan, sino que nos quedamos con la versión que nos llega en el instante. Por ejemplo, Mural, después de más o menos de las 11 de la noche, publica: el reportero Elpidio Ramos fue asesinado esta tarde por sujetos que saqueaban una tienda de conveniencia. Llegó junto a otra persona al establecimiento cuando fue atacado con armas de fuego por los asaltantes. Punto, se acabó. ¿Y eso qué? Un reportero más. Solo era un reportero. Y de Oaxaca. El nombre ni siquiera es claro. Vuelta a la página, se acabó. Un crimen más que no va a ser investigado. Descansa en paz Elpidio Ramos Zárate, del periódico El Sur de Juchitán, pero me deja muy inquieta con respecto a la información que estamos recibiendo, por supuesto de los conflictos que estamos conociendo en Oaxaca, pero también de toda la información y desinformación que se da cuando se trata de la muerte o asesinato de un reportero que en algunos casos termina inculpado en la primera nota por tener relación con el fallo, un delincuente, y que vamos a creer en un medio de precisamente de confianza. Me deja desazón, Belén. No sé tú cómo lo ves. Totalmente, doctora, y por supuesto que estamos conmocionados ante este acontecimiento, sobre todo por la precisión con lo que usted lo detalla, doctora. Tal cantidad de medios que no son capaces de atinar a una sola versión, y esto tan solo de un caso. Imagínense si revisáramos de otros casos que han venido ocurriendo igual o peor de lamentables. Por supuesto que es preocupante lo que está ocurriendo, porque se trata de la vida de un ser humano, de un periodista, de alguien que, según algunas versiones, y por supuesto versiones de gente que lo conocía, de compañeros de trabajo, estaba realizando la cobertura de estas manifestaciones y al final del día pues termina sin vida. Sin duda alguna preocupante, y curiosamente me llamó la atención, no fui tan profunda, doctora, como usted, pero sí me llamó mucho la atención en la mañana uno de los datos que usted nos proporcionaba, los diferentes nombres con el que se le llamaba a este reportero. Ni siquiera sabemos hasta ahora a ciencia cierta cómo se llama, no sabemos su edad, y quizá lo más lamentable y preocupante, doctora, ni siquiera sabremos el motivo, la causa por la que fue asesinado. Esperemos que me equivoque, por supuesto, y que pronto tengamos una reacción de parte de la autoridad, doctora. Y más aún cuando todo eso ocurrió ayer, cuando todos estaban preocupados por el Día del Padre, pero ahora que ya hay la versión oficial, simplemente se sostiene que estaban entrando a una tienda de conveniencia cuando ocurría un asalto y les tocó la de malas. No se va a investigar, tiene que investigarse, y yo me quedo con la inquietud precisamente de escarbar en notas parecidas, porque va a pasar a ser una estadística que, como bien lo señalas, ni siquiera la dignidad de dar su nombre correcto en una misma nota en donde se le cambia, incluyendo a diarios como Universal, incluyendo a Proceso. Claro, y revisaba también Animal Político, quien también utiliza otro nombre para mencionar a este periodista. Lamentable. Doctora, muchísimas gracias por su comentario, muy oportuno, muy buenas tardes. Un abrazo.
Sin duda alguna interesante y para una amplia reflexión esto que nos comenta ya la doctora María Elena Hernández. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con nuestro resumen nacional e internacional.